walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my... Estoy tratando de hacer memoria de cuándo fue la última vez que fui a la oficina. Y justamente en el contexto del Día del Trabajo, todavía me resulta un poco borroso el recuerdo de la última vez que estuve en la redacción de RPP Noticias. Y bueno, todavía recuerdo que es Paseo de la República 3866. Viví 12 años, durante 12 años a cuadra y media, así que es imposible olvidarme, pero es raro, ¿no? Es raro todavía porque desde marzo del año pasado que se tomaron estas medidas, hoy el hablar del Día del Trabajo es pues añadir también el Día del Teletrabajo, y todavía existen enormes deudas para regularlo, pero sobre todo también enorme impacto en la manera en que hacemos trabajo hoy, en un mundo, bueno, en medio mundo, porque siempre recordemos que la mitad del mundo todavía no está conectado a Internet. En medio mundo hiperconectado, pues hay nuevas habilidades que tenemos que desarrollar, hay nuevos retos también, pero ¿qué ponemos en el currículum? ¿Qué podemos aprender? ¿A qué tenemos que enfrentarnos cuando hablamos del trabajo remoto o virtual? Soy Jesús Vélez y arrancamos familia.com por RPP, La Voz del Perú. Y en un entorno remoto o virtual, tus hijos ya se están desenvolviendo y seguramente cuando empiecen a trabajar en empleos que todavía no se diseñan para ellos, van a tener que adaptarse a herramientas muy específicas. Ya no hablamos solamente de que sepan Office, o que sepan manejar un navegador, o que sepan de redes sociales, sino que hoy el teletrabajo ha generado estas peculiaridades tecnológicas que las empresas enfrentan también de manera personal, in-house, dentro de la empresa. Así que vamos a hablar un poco de ese tema, de qué podemos esperar del trabajo remoto y virtual para los próximos años, qué condiciones deberíamos empezar a desarrollar también para un óptimo desempeño en este tipo de entornos. Está conmigo Enrique Stiglitz, él es director de Administración y Negocios Digitales de la Universidad de Ingeniería y Tecnológica UTEC. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido a familia.com. Hola, Jesús, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. ¿Hace cuánto no vas a la oficina? Más o menos igual que tú. Desde que comenzó la pandemia he ido a la oficina un día a recoger mis cosas, otro día a hacer una grabación para un tema de marketing, pero debo haber ido 2 o 3 veces en los últimos, desde que comenzó la pandemia. Muy poco. Y en este tiempo, ¿cómo has notado el asunto de la evolución del teletrabajo? ¿Hay más abuso por parte de las empresas? ¿Hay más libertades? O sea, vamos a ser bien honestos, porque hoy creo nos sentimos hasta más cansados o más agotados en unas jornadas desde casa. ¿Cómo ves tú el tema? ¿Cómo crees que ha venido manejándose el tema del teletrabajo? Cuéntame un poco tu perspectiva. Sí, a ver, yo creo que el teletrabajo en realidad se inscribe dentro de varias tendencias que ya venían ocurriendo, ¿no? Esto que tú mencionaste cuando introducías el programa de vivir en un mundo más interconectado, más cambiante, ha generado cambios en general en las relaciones laborales, ¿no? El teletrabajo es una que el COVID nos ha empujado a tener, pero también vivimos en un entorno que cada vez, pues antes la gente trabajaba en las empresas, en las grandes empresas, pues ¿no? 15 años, 20 años, y había esta idea de permanencia en las empresas, ¿no? Hoy vivimos en un ambiente de trabajo más autónomo, pero también más flexible. Y en este contexto, tanto por personalidad, como por tipo de trabajo, como por nivel socioeconómico, algunos los beneficia más y a otros los perjudica más, ¿no? La flexibilidad y la autonomía son atributos que para algunas personas resultan positivos, ¿verdad? Veámoslo con tu pregunta del teletrabajo. Estamos trabajando desde casa, algunos no tenemos que ir hasta el trabajo, pero la flexibilidad pues también implica más incertidumbre, no saber qué va a pasar mañana, qué saber qué va a pasar pasado, que nos pasó, ahora en la pandemia ya nos acostumbramos, pero al principio de la pandemia no sabíamos cuándo íbamos a volver al trabajo. Las personas también se siguen preguntando, oye, si tengo un trabajo, voy a seguir teniendo trabajo mañana, y esto es un reflejo, si quieres, exagerado del mundo hacia el que estamos dirigiendo, ¿no? Entonces es un mundo en el que hay algunos beneficios como la flexibilidad, la autonomía, pero que no solo son beneficios, porque el hecho de enfrentarnos a un mundo más incierto, más cambiante, también genera estrés, genera incertidumbre e incomodidad, ¿no? Sí. Igual una exquisitez mía es que tengo que limpiar todos los días mi entorno de trabajo,
que algo que yo no hacía en la oficina, por lo menos, o no tenía que preocuparme, no desordenaba tanto, pero hoy tengo que limpiar, o sea, tengo que dejar todo este ambiente de trabajo en donde tengo que aparecer en televisión ahora, en RPP TV, o hablar en radio, para que no solamente se vea bien, sino que suene bien. En este punto, o sea, más allá de mi trabajo, yo creo que todos los que estamos trabajando de manera remota, hemos entendido realmente lo que durante muchos años, durante casi una década, se hablaba como trae tu propio dispositivo, inviertes en tu propio entorno laboral, no dependas tanto de lo que la empresa te da. Hasta cierto punto, los que empezamos a ver ese tema desde antes, hoy nos agarró un poco tranquilos porque estábamos medio preparados como para estar desde lejos y de manera remota haciendo las cosas, pero mucha gente, y digo, mucha gente que trabaja actualmente ha tenido que invertir más en seguir trabajando. O sea, porque ha tenido que acondicionar mejores cosas, tener más plan de internet, tener mejores equipos, comprarse una webcam, comprarse un micrófono en algunos casos para sonar mejor en las videollamadas, mover la casa, decorar la casa, cambiar el ambiente. O sea, sí ha habido una inversión que no ha corrido a costa de la empresa, sino que ha corrido a costa de uno. Sí, a ver, hay empresas que lo están haciendo, hay otras que lo están haciendo menos, y creo que es importante pasar pues de un contexto de emergencia a un contexto, deberían cambiar las condiciones una vez que entramos a un contexto más estable, en el cual el teletrabajo pues probablemente cada vez menos va a ser un tema de emergencia y un tema sobre el cual vamos aterrizando, ¿no? Y sobre lo que mencionas hay un tema, por ejemplo, interesante, ¿no? Cuando uno mira, y un poco lo que has dicho, yo tengo que hacer otras tareas que no hacía, ¿no? Tengo que limpiar mi mesa, arreglar las cosas, tener que, por supuesto. Y en ese contexto, por ejemplo, un dato interesante es, en Inglaterra hicieron un estudio de medición de productividad, ¿no? La productividad de quién bajaba más en contexto de COVID. Y una de las cosas que encontraron fue que uno de los segmentos de la población cuya productividad se vio más afectada fueron las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque como todos sabemos, claro, pues existe un desbalance en las tareas del hogar en el mundo que tienen las mujeres, ¿no? Entonces, cuando vino el COVID, las familias, ese desbalance existía en la casa, las mujeres tienden a tener más responsabilidades muchas veces, ¿no? que los hombres en las casas, y entonces se vieron más afectados. Entonces, nuevamente, el COVID es un contexto, pero el mundo está cambiando, y cuando vemos el futuro del mundo, que yo lo veo con optimismo, ¿no? O sea, al final, pues la tecnología a veces te da un golpe, pero al final, pues, la gente, el mundo es resiliente, cambia, se adapta, pero pasa por un momento de shock, ¿no? Y no son solamente cambios tecnológicos, sino son cambios sociales que van a pasar, ¿no? Con toda esta transformación. Y eso es interesante. Antes de la pausa, para tomar la posta del programa anterior, antes por ahí leía una frase que era: cuando la gracia de Dios entra a la iglesia, rompe los vitrales. Y es un poco la analogía respecto a que cuando hay cambios radicales en nuestra vida, pues esos cambios, o sea, es un suceso que demanda fricción, que va a haber problemas, que va a sacudir tu vida, que va a cambiar todo, y en ese cambio brusco no exijas experiencias sin dolor. Va a doler. El asunto es que después del dolor te tienes que reacomodar. Hacemos una pausa, no va a doler tanto separarnos. Luego seguimos hablando con Enrique Stiglitz, director de Administración y Negocios Digitales de la UTEC, para hablar justamente de lo que nos espera. Trabajo remoto. Voy limpiando y regresamos luego del corte aquí en familia.com por RPP, La Voz del Perú. Estás escuchando y viendo familia.com por RPP, La Voz del Perú. Soy Jesús Vélez, editor de tecnología aquí en RPP Noticias, y desde mi casa, transmitiendo desde marzo del año pasado. Sí, esto es teletrabajo también, estoy trabajando, no he marcado tarjeta hoy, pero igual estamos haciendo notas en music.com, el portal de tecnología de RPP Noticias, estamos haciendo esto en vivo, y toda esta implementación ha sido paulatina. Y estamos hablando esta hora de qué podemos esperar del trabajo remoto, qué nuevas condiciones tenemos que entender acerca de estas actividades, y me acompaña Enrique Stiglitz, director de Administración y Negocios Digitales de la UTEC. Estábamos hablando un poco en la primera parte acerca de estos cambios que hemos presenciado y a los que hemos tenido que adaptarnos, pero ahora quiero concentrarme, Enrique, en qué cosas nuevas tenemos que aprender. Es decir, hoy una persona postula un trabajo, cualquiera que sea, y evidentemente se le añade más jamonada al sándwich respecto a las necesidades o características nuevas que un postulante debe también tener para poder ser aceptado en un puesto laboral. ¿Cuáles son esas nuevas condiciones que los postulantes a labores tienen que aprender ahora en este entorno digital? Sí, es una pregunta muy interesante, Jesús, porque nosotros cuando diseñamos nuestra carrera de Administración y Negocios Digitales, justamente hicimos ese trabajo de campo, ¿no? Conversamos con las empresas para preguntarles
oye, ¿qué está faltando, ¿no? En el profesional que sale pensando en este contexto, ¿no? Y lo que nos dicen, o nos dijeron y nos siguen diciendo mucho las empresas es que, a ver, hay, por ejemplo, un profesional egresado de administración, que es lo que nosotros veíamos, ¿no? Nosotros vemos que sí, saben de finanzas, saben de marketing, saben de operaciones, pero en este mundo mucho más ágil, mucho más rápido, más horizontal el que vivimos también, y en el cual la acción es más importante, ¿no? Porque todas las cosas se empiezan a hacer más a prueba y error, hay más experimentación y aprender de los errores. Necesitan además otras habilidades que complementen las técnicas, ¿no? A veces pensamos en tecnología y decimos habilidades tecnológicas, sí, ¿no? Pero además hay todas otras habilidades que son muy importantes en un mundo digital. Por ejemplo, ¿no? La habilidad de comunicación, ¿no? La empatía, la capacidad de entender al otro, no solamente para trabajar con el otro, sino también para entender a tu usuario, desarrollar una solución, probarla, entender si está funcionando para él, ¿no? Entonces, las habilidades sociales se están volviendo muy importantes, ¿no? Y la tecnología también. La tecnología también porque la tecnología nos permite ir más rápido y llegar a más escala más rápido para las soluciones, ¿no? Claro. Entonces, habilidades tecnológicas, pues, claro, por supuesto, muchas veces decimos tecnología y pensamos en habilidades tecnológicas súper sofisticadas, inteligencia artificial, machine learning, pero a veces tecnología es también un poco aprender a usar herramientas que nos ayuden a mejorar nuestra productividad en momentos específicos, pues, ¿no? Hay cosas, pues, que uno puede estar haciéndolas durante 2 semanas y quizás se pueden hacer 5 minutos con una herramienta que ya está, ¿no? Y que no es que uno tenga que saber programar, sino tiene que tener la curiosidad y familiarizarse con estas herramientas para tener esta mente siempre de solucionar problemas de la manera más práctica y más rápida, ¿no? Y la tecnología y el entendimiento de la tecnología te da eso, ¿no? Entonces, yo diría, de un lado, lo que hemos visto con las empresas es, de un lado, esta capacidad de comunicar, de empatizar con el otro, que te permite trabajar en un mundo más rápido y más horizontal, y de otro lado, sí, conocimiento de tecnología, pero esta capacidad de desarrollar como pequeños, se dice hacks, ¿no? De solucionar problemas con soluciones prácticas, rápidas, automáticas. Sí, de hecho, parte de nuestra sociedad tiene que adaptarse también un poco a estos cambios, porque hoy la demanda de formatos digitales va a exigir que los estándares en todos lados cambien. A ver, quiero poner un cuadro bastante sencillo de entender. Hace años hablábamos de un profesional independiente que en un rato trabajaba en una cafetería y se conectaba a internet, a llenar un Excel o un Word. Hoy ya no. Hoy ya tienes que tener una videollamada, hoy tienes que atender múltiples reuniones virtuales y el tráfico del ancho de banda de la cafetería no será el óptimo para ese tipo de actividades y tendrás que buscar un nuevo ambiente, tendrás que... O sea, hay un cambio de filosofía en donde ya el tema de la oficina móvil o estos conceptos que hablábamos hace 5 años, pues ya no son, ya requieren de repente un asunto más sedentario como trabajar en casa o disponer en la oficina de turnos híbridos en donde de lunes, miércoles y viernes va un grupo, martes, jueves y sábado va otro. O sea, vamos a tener que en ese contexto también aprender otro tipo de rutinas, otro tipo de soluciones. Esto definitivamente nos ha enseñado a adaptarnos. O sea, creo que hace años el ser humano ha venido adaptando soluciones digitales de manera personal, de manera aislada, como un slot, como una célula, como un clúster. Pero ahora no, ahora estamos tomando decisiones que nos afectan de manera grupal y eso es un poco también lo que tenemos que aprender. Sí, totalmente. Y esta adaptabilidad y esta resiliencia que nos permiten enfrentar este mundo, porque claro, los cambios los conocemos ahora, pero los cambios van a seguir viniendo, ¿no? Entonces, claro, no es pensar en qué necesitamos para ahora, ¿no? Para este contexto, es la pregunta que a veces hacemos, pero a veces pues es una pregunta que ir más allá, ¿no? ¿Qué necesitamos para el futuro? Y es poder adaptarnos permanentemente. Y uno de los elementos importantes para eso que a veces se pierde de vista es saber aprender permanentemente, ¿no? La capacidad de aprender. Y esa es una cosa que no mencioné antes que es súper importante, que es, sí, uno aprende en una universidad, pero la mayor parte del tiempo lo aprende haciendo, aprende tratando de hacer algo, aprende buscando en internet. Esa es una habilidad muy importante, la adaptabilidad, y la adaptabilidad pasa por aprender a aprender, ¿no? Sí, de acuerdo con eso. Ojo que también estamos en un contexto de doble implementación o implementación a un ritmo paralelo, en donde las empresas hoy no solamente están buscando cómo solventar sus necesidades tecnológicas para hoy, sino que también estratégicamente pensar en la tecnología de mañana.
Es la primera vez que en la historia que yo recuerde que en un punto las empresas están invirtiendo en procesos paralelos. O sea, hoy no es que estemos cambiando solamente, sino que desde hoy con el cambio se está construyendo un futuro con o sin nosotros. Y es por eso que también tenemos que aprender a adaptarnos en ese punto, así como hace años se construyó un futuro sin nosotros y que hoy ha generado nuevos puestos de labores que hace 10 años no existían, pues seguramente ahora van a ser nuevos trabajos en 5. Es decir, los ritmos están cambiando un poco, pero ante esa incertidumbre, ¿cuáles son las anclas que uno debe tener, Enrique? Es decir, todo el mundo va a seguir cambiando, pero en todo cambio hay una constante. A nivel de capacitación, a nivel de aprendizaje, a nivel necesito aprender esto, ¿cuáles son esas anclas que el futuro empleado, el futuro colaborador, el futuro trabajador debe tener? Sí, mira, hay mucha investigación sobre eso y hay una lista pues de habilidades largas, pero a mí me gusta un esquema simple de habilidades del siglo XXI que se le llama las 4 Cs, ¿no? Pensamiento crítico, creatividad, comunicación y colaboración, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, porque al final pues las habilidades técnicas uno las va a ir aprendiendo. Pero si no puedes comunicar, no puedes pensar de manera creativa, pensar de manera crítica y trabajar en equipo, nada va a funcionar, ¿no? Esas son las habilidades anclas. Y un tema adicional que a mí me gustaría exponer sobre eso es, tú has mencionado esto, pues, que esta dinámica de que estamos en un mundo, pues, ahora en el cual cada uno está en su casa, va de una organización a otra, trabaja desde una oficina, está un día ahí, otro día no. Es un mundo en el que, y volviendo al ejemplo que di antes de la empresa en la que la gente trabajaba 20, 30 años hasta que se jubilaba, es el mundo en el que hay menos estabilidad de relaciones. Esa es la otra ancla que es importante. Hoy es muy importante tener una capacidad de desarrollar relaciones, ¿no? Tanto de manera funcional como la capacidad de desarrollar una red de soporte que justamente te genere esa sensación de ancla y de contención y de soporte para el desarrollo de tu carrera profesional, ¿no? Porque ya no tenemos a la misma gente con la que trabajamos por 20 años, ¿no? Incluso en la sociedad cada vez está más fragmentada, ¿no? Entonces, es muy importante que las personas puedan desarrollar por su propia cuenta esta red de soporte, esta red de relaciones que vaya más allá de la empresa en la cual están trabajando, ¿no? Porque uno se está volviendo cada vez más como su propio emprendedor. Esa es la realidad en la que enfrentamos, ¿no? Cada uno se está volviendo su propio emprendedor. Su propio marquetero, su propio vendedor. Ahora, tienes que ser tu propio guachimán también. O sea, y es un detalle adicional que todavía nos falta hablar, que tiene que ver con la ciberseguridad. Que creo que hemos aprendido al revés el tema de la tecnología, porque hemos aprendido más rápido a exponernos que a cuidarnos, cuando en el mundo real ocurre lo contrario, que aprendemos primero a cuidarnos y luego a exponernos en función de nuestros propios cuidados. ¿Qué debería saber un colaborador hoy, un trabajador, un empleado sobre ciberseguridad ahora? A ver, a mí me gusta partir de lo básico, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí las empresas tienen un rol importante de comunicación permanente sobre ciberseguridad, porque normalmente los riesgos de seguridad no son los más sofisticados, sino los más básicos, ¿no? Entonces, hay cosas elementales, por ejemplo, como el phishing, ¿no? El phishing es cuando, simplemente para ir sobre eso, es cuando alguien te manda un link o un sitio que te invita a escribir tu nombre y tu contraseña para robártela, ¿no? Es un sitio falso que te dice pon tu usuario y contraseña. Así es, ¿no? Y entonces de esa manera te roban tu contraseña de tu correo o de otros accesos, ¿no? Entonces, ¿qué voy con esto? Y la mayoría de brechas de seguridad ocurren así, ¿no? No ocurren pues con equipos súper sofisticados de ciberseguridad, quizás pues al ejército, a la NASA, a la GENEA, pero la mayoría de brechas de seguridad ocurren eso. Entonces, yo creo que lo principal es tener estos fundamentos de, oye, con qué cosas tener cuidado para evitar riesgos, ¿no? Y por supuesto, si uno quiere trabajar en una industria, sobre todo en una industria expuesta a riesgos, como por ejemplo banca, sí, tiene que tener un conocimiento sofisticado de ciberseguridad porque va a estar expuesto a mucho más riesgos. Claro. Y si quieres hacer por ejemplo, hay muchos fintechs, ¿no? Una de las principales limitaciones de los fintechs que quieren crecer es, oye, los bancos invierten millones en ciberseguridad, ¿no? Una fintech que quiere crecer, ¿cómo se protege esas vulnerabilidades? Entonces sí, es súper importante, dependiendo del contexto en el que estés,
hay un nivel de sofisticación distinto, pero a mí me gusta partir de lo básico, de lo elemental, porque a veces con eso se cubre el 80% de los problemas. De acuerdo con eso. Creo que hay una serie de fundamentos, como por ejemplo tener cuidado con el phishing, es una de las cosas básicas, o no revelar su contraseña extraña, ¿no? Son cosas básicas que uno tiene que, sí. Que a veces parecen obvias, pero que no lo son tanto porque muchas brechas ocurren así, ¿no? Entonces, yo prefiero partir de lo fundamental y después ir a lo más sofisticado. En verdad sí, es mejor atacar lo obvio a veces, es mucho más práctico, en verdad. Enrique Stiglitz, director de Administración y Negocios Digitales de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC, que estuvo con nosotros. Gracias, Enrique, por tu tiempo aquí en Familia.com. Buen día. No, muchas gracias, Jesús.